¿Tu perro monta? Deja de culparlo a él. La culpa es tuya. Así como lo escuchan, yo sé que a la gente no le gusta, pero lo siento. Aquí vamos a hablar con la verdad y vamos a hablar acerca de este tema sumamente importante. Así que bienvenidos a mi canal, Patitas en Forma, y vamos a hablar de este tema que lo he escuchado muchísimo y la verdad que me molesta y por eso dije, vamos a hablar de él. ¿Tu perrito monta y te da risa? O peor aún, lo castigas y le dices sucio. No, deja de humillarlo. El animalito es inocente. El único que tiene la culpa aquí eres tú. Y hoy te voy a decir por qué tu irresponsabilidad lo está enfermando. Y por qué si no lo has esterilizado no tienes derecho a quejarte. Míralo a los ojitos. Él no conoce la malicia. Él no conoce la perversión, la suciedad que solo existe en la mente de alguna gentuza, ¿verdad? En la mente de algunas personuchas es donde existe esa suciedad. Los animalitos no. Ellos por su naturaleza lo hacen inocentemente. No hay nada de maldad ni de cochinada ahí. Si tu perrito monta, no es que sea un mañoso, como algunas personuchas, que sí lo son. Él es el resultado de que su dueño lo tiene por moda y no por amor. Hoy vamos a hablar de este tema, de la verdad que nadie te dice sobre la esterilización y la tenencia responsable de un perrito, incluso de un gatito, aunque ellos no montan, maullan. Pero es igual, es importante esterilizarlos. Tener un perrito no es comprar una correa bonita, ni subir fotos a Instagram. Es un compromiso. Tener un perro es un compromiso de amor, de responsabilidad. ¿Te molesta que te monte? Lo he visto en gentuza que no le gusta. ¿Te da vergüenza? Pues más vergüenza te debería de dar no llevarlo al veterinario, no esterilizarlo. Eso te debería de dar más vergüenza. Y hoy vamos a poner los puntos sobre la IES. Sobre el bienestar de los animalitos, que es lo más importante y lo único que nos debería de importar cuando tenemos a una mascota. El tema que se los dejo en mi blog de Patitas en Forma. Muchas personas, ¿verdad? Entre comillas, ven a su perrito haciendo los movimientos de monta y lo primero que hacen es humanizarlo de la peor manera. Imagínense, compararlo con la gentuza violadora, como yo le digo. Porque tienen una mente y lo he comprobado. Fíjense que en varias clases que he tenido fitness, hay movimientos, ya saben, es el baile, el fitness, el hacer ejercicio, el mover los músculos. Y han habido veces que me ha molestado la actitud de ciertas personas. Risas con doble sentido, cuando nada que ver. Estamos haciendo ejercicio. O sea, yo no voy a estar pensando en eso en el momento en que estoy haciendo ejercicio. Entonces, ahí pueden ver por qué yo lo digo con criterio y con seguridad. El que la gentuza es la que tiene la mente cochambrosa y cochina. Nadie me lo ha contado, a mí me consta. Entonces, si tu perrito hace estos movimientos, no es malo como la gentuza. No. Es también el resultado de tu falta de compromiso por no llevarlo a esterilizar. Cosa que no solo es por esto, para que no monte. A mí eso me da lo mismo, es algo normal en ellos. Su salud es la que a mí me interesa. Vamos a ver, aquí te explico por qué la responsabilidad recae 100% sobre tus hombros, que se supone que eres la persona adulta, que piensa, que raciocinia, se supone, ¿verdad? El mito de la malicia es un instinto, no una perversión, a diferencia de algunos engendros humanos, como yo les digo, que saben perfectamente lo que hacen. Los perritos son seres de inocencia real. Por eso no me gusta que anden comparándolos, porque los animalitos tienen inocencia real. La monta no es un acto de violación, ni una cochinada mental, no. Es una respuesta biológica a las hormonas, al estrés o a la falta de dirección. Él es un animalito puro, inocente. El que le pone etiqueta sucia y cochinas es la gentuza. Vamos al 2. Lo tienes por moda, no por amor. Seamos claros. Muchos tienen un perrito porque vieron al otro, vieron al familiar, vieron al vecino, vieron al compañero de trabajo que tiene uno. O porque se ve cool en las fotos o porque todo el mundo ahora tiene animalitos. Pero no lo tienen por responsabilidad. De responsabilidad no tienen nada que ver y eso está pésimo, porque los animales son una responsabilidad. Si no tienes tiempo para educarlo, no tengas perrito. Si no tienes el amor para entender sus necesidades básicas, no tengas un perro. Si vives con gentuza que odia a los animalitos o que no les gusta, meter a un ser sintiente, lindo, noble, bueno, en ese ambiente hostil, ya me imagino ese ambiente hostil, no te hace una buena persona para nada. Te hace alguien egoísta, porque lo tienes porque tú quieres.
no porque al animalito le haga bien. La solución que ignoras, la esterilización. Si te molesta que monte, que a mí me vale lo que te moleste, ¿verdad? A mí me interesa la salud del animalito. ¿Qué esperas para esterilizarlo? La monta genera ansiedad, peleas por dominancia y lo más grave, riesgos de salud que se pueden evitar. Al no esterilizarlo, lo estás condenando a posibles tumores y enfermedades de próstata. Y así como eres de irresponsable, no quiero ni imaginarme que tu perrito se vaya a enfermar. Lo estás condenando a un estado de estrés constante que acorta su vida. Y lo estás condenando a seguir alimentando el ciclo de abandono si llega a escaparse y a embarazar a una perrita inocente también. Así que la reflexión final de este artículo de blog sería: esterilizar no es quitarle su hombría. ¿Qué es esa estupidez? Así como yo miro, ay, que los hombres no hacen ejercicio, no mueven la cintura porque es de cuecos, como dicen, que es esa miércoles. Ser hombre es una palabra extensa que a muchos que se creen les falta. Ser hombre. Hay gays que son más hombres que los dis que se llaman hombres. Así que eso no tiene nada que ver con la hombría. Absolutamente nada. Porque los perritos hermosos no tienen ese concepto retrogadadísimo, como diría yo. Esterilizar es darle bienestar, salud y una vida larga a tu peludito hermoso. Si de verdad dices que lo quieres, demuéstralo con acciones, no con palabras, no con bla bla bla, no con excusas. Un dueño responsable no es el que compra la correa más cara, no, sino el que cuida la salud física y emocional de su compañero, de su perrito, de su bebé peludito, como les digo yo. Así que ya saben, por favor, pónganme en los comentarios, escríbanme qué opinan de este video, de este audio, si lo estás escuchando en Spotify, si estás en mi canal, si estás leyendo el artículo. Hay que cuidar a nuestros perritos, seres valiosos, nobles. ¿Qué les puedo decir yo? A los míos los cuido mejor que a mí misma. Primero comen ellos y después como yo si sobra. Si no, no. Ellos primero. Entonces hay que cuidarlos, hay que ser responsables. Ellos son seres más humanos que los disque humanos. Así que por favor, a esterilizar para cuidar su salud. No me interesa si a ti te gusta o no que monte. Eso me vale madre. Hay que esterilizarlos por su salud, por su bienestar y para que no se reproduzcan en este mundo de gente egoísta, de gente mala. Eso hay que evitarlo. Aquí les pongo unas fotitos para que vean. Miren, ay, mi cosita bonita, tan inocentes. Aquí están ellos, exactamente. Esto es naturaleza de ellos. Ve, aquí está el perrito, tan bello. Ay, miren este chiquitín hermoso. Y aquí están estas dos fotitos donde se puede ver. Ellos son nobles, lindos, buenos. Y ellos no andan pensando en cochinadas como la gentuza. Así que bueno, ya saben, a esterilizar a nuestros peluditos, a nuestros gatitos, gatitas, hay que hacerlo también. Y se me cuidan un montón, me ponen en los comentarios qué opinan, si ustedes ya esterilizaron al de ustedes, al suyo o a los suyos. Y nada, a seguir cuidando a nuestros peluditos y michitos. Así que bueno, ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao.